Muy buen día. Mi nombre es Julio González Aguirre. Yo soy profesor de Medicina Interna y de Neumología. Y el día de hoy vamos a revisar un tema sumamente importante debido a que tiene un abordaje diagnóstico que nos permite ahorrar tiempo y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, las enfermedades de mediastino. El mediastino en general podemos conceptualizarlo como un tema sencillo. Sin embargo, debido a que aloja una gran cantidad de patologías, este tema en apariencia sencillo se convierte en un conjunto de diferentes patologías, las cuales debemos de conocer de manera adecuada para ofrecerle lo mejor a nuestro paciente. Por supuesto, la definición es extremadamente sencilla. El mediastino es el espacio potencial entre ambas cavidades pleurales. En su parte anterior es limitado por la parte posterior del esternón, por la columna vertebral en la parte posterior y en la parte superior está el tracto de entrada del tórax y por la parte basal, la parte inferior está dada por el diafragma en su cara superior. Aquí es muy importante entender que el mediastino no es una cavidad cerrada. El mediastino comunica directamente con cuello y con retroperitoneo, de tal manera que enfermedades de estos compartimentos pueden extenderse a mediastino. Por ejemplo, un absceso odontogénico o una angina de Ludwig puede disecar hacia la parte inferior y llegar a complicar con una mediastinitis. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en patología subdiafragmática, por ejemplo, un absceso renal, sepsis abdominal que vía ascendente se comunique con mediastino. Si bien estos fenómenos son infrecuentes, son totalmente posibles y hay que estar muy pendiente de ellos. En esta figura, bueno, pues se pone una representación gráfica de algo muy sencillo. Ustedes tienen que recordar solamente pues su anatomía. Vean cómo el mediastino es esta cavidad entre los sacos pleurales. Vean por favor hacia la parte anterior está el esternón, la parte posterior. La pared trasera del mediastino, bueno, pues son las vértebras y vean lo que les menciono, el tracto de entrada al tórax por la parte superior y la cara superior del diafragma como límite mediastinal inferior. Quizá uno de los grandes problemas del mediastino es que dependiendo del autor que ustedes lean, se van a encontrar con diferentes tipos de clasificaciones. Los compartimentos no están consensados de una manera absoluta. Dependen mucho del autor, del libro y del tiempo del año de la literatura que estén revisando. En general vamos a tener un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, y por ahí algunos autores les agregan pues algunos apodos, ¿no? Por ejemplo, al mediastino anterior se le puede denominar mediastino graso, al mediastino medio, mediastino visceral, y por ahí alguien dice que el mediastino posterior es el mediastino ductal. De tal manera que vamos a ver dos clasificaciones que son las más aceptadas. La primera clasificación quizá es más antigua, es más tradicional, en la actualidad ya no se usa mucho, pero se usó por mucho tiempo y es importante que ustedes la conozcan. Es la clasificación de Felson. Benjamin Felson fue un radiólogo torácico de mucho prestigio mundial. Él radicaba en la ciudad de Cincinnati y él tiene uno de los libros más importantes de radiología torácica. Signos que seguimos usando hoy en día, por ejemplo, el famoso signo de la silueta, son gracias a Benjamin Felson. De tal manera que su clasificación es importante conocerla, aunque sea solamente por motivos de tradición médica. Es importante que en la clasificación de Felson la división entre el mediastino anterior y el medio está dada por esta línea roja que viene en la cara anterior de la tráquea. Vean aquí cómo en esta clasificación de Felson la víscera cardíaca queda en el mediastino anterior, ¿sí? La línea posterior, esta línea que ustedes ven en azul, está situada 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. De tal manera que como tienen la figura, tenemos un mediastino anterior, medio y posterior.
Insisto, la clasificación de Felson es importante desde un punto de vista tradicional, pero en este momento, hasta el momento de grabar esta clase, la clasificación mediastinal que más se utiliza y que me interesa que ustedes dominen de una manera perfecta es la de el ITMIG. El ITMIG, que es el grupo interesado en el estudio de las enfermedades tímicas, nos presenta una división algo diferente. Ellos dividen el mediastino otra vez en tres: el mediastino anterior o prevascular, es decir, se encuentra anterior a los grandes vasos y a la víscera cardíaca. Aquí vean ustedes cómo en amarillo se observan todas las estructuras del mediastino anterior. Ojo, en la clasificación del ITMIG, el corazón no queda en el mediastino anterior, entonces no se vayan a confundir con eso. Tenemos un mediastino medio o visceral, que como su nombre lo indica, pues contiene la víscera cardíaca, contiene los grandes vasos y contiene el saco pericárdico. Y finalmente, la línea tradicional que nos marcó Felson de 1 centímetro por detrás del borde anterior del cuerpo vertebral se mantiene en la clasificación del ITMIG, y de esta línea que está marcada ahí, ustedes la pueden ver en las tres figuras, hacia atrás es el mediastino paravertebral o posterior. En estas figuras pueden ver mediastino anterior en amarillo, mediastino medio en verde y mediastino posterior en lila o morado. Esta es la clasificación con la que vamos a estar trabajando y pues es la que quiero que se aprendan para fines operativos. Una vez más, vean cómo en nuestra clasificación el mediastino anterior queda por delante del corazón. Es un espacio pequeñito en el cual, bueno, pues si recuerdan su anatomía, ustedes ya van a estar intuyendo cuáles son los tipos de contenido que están dentro de él: el mediastino medio y el mediastino posterior, principalmente abarcando la columna y el canal medular. A esta diapositiva le pongo por aquí un asterisco porque es sumamente importante que la tengan en mente. Realmente no es nada que ustedes no sepan, es simplemente recordar un poco a la anatomía y vean cómo vamos a tener el contenido de los diversos mediastinos dependiendo de su clasificación. El mediastino anterior contiene el timo, contiene grasa pericárdica y contiene nódulos linfáticos. Por ejemplo, por eso es que se llama el contenido el mediastino graso. Algunos autores le dicen así porque en el paciente que tiene aumento de la grasa corporal, el aumento de la grasa pericárdica puede ser suficiente para dar la impresión de un mediastino ensanchado, cuando es simplemente grasa abundante en el mediastino anterior. Tenemos, por supuesto, el mediastino medio, que tiene numerosas estructuras: pericardio, corazón. La tráquea y los bronquios principales pertenecen a este segmento: esófago, aorta, el nervio frénico, el nervio vago y los nodos linfáticos. Vean cómo los nodos linfáticos son abundantes en el mediastino anterior y en el mediastino medio. El medio posterior, ácigos y vena hemiácigos. El ducto torácico, recuerden por ahí que algunos autores al mediastino posterior le dicen mediastino ductal. La cadena simpática y los nervios intercostales. Realmente no es algo que tengan que aprender, ustedes ya lo saben, es simplemente recordar anatomía. Y bueno, pues hay por ahí algunas estructuras que se nos pudieran olvidar, ¿no?, a la conceptualización. Por ejemplo, aquí en un recuadro rojo les pongo el nervio frénico. Vean cómo el nervio frénico viene justamente en el mediastino medio, a un lado del corazón, en contacto con el saco pericárdico, ¿no? Entonces, por ahí se nos pudiera olvidar por dónde pasa el nervio frénico. Esta figura nos recuerda cuál es la anatomía. Y bueno, dicho sea de paso, una patología del saco pericárdico o del mediastino medio puede dar manifestaciones clínicas por irritación del nervio frénico, ya sea en forma de una parálisis diafragmática o, por ejemplo, con hipo. Un síntoma que puede ser muy poco específico, bueno, nos puede dar la pista diagnóstica para llegar a una patología en el mediastino medio. ¿Qué otra cosa se nos puede olvidar? Bueno, la cadena simpática, vean cómo aquí va por el mediastino posterior,
pegado hacia lo que es la pared costal posterior. Y otra cosa que se nos puede olvidar es el ducto torácico. No olviden que las estructuras, por ejemplo, el ducto torácico, tiene diferentes recorridos. Ducto torácico tiende a estar en el mediastino medio en la parte superior, pero inmediatamente pasa hacia lo que es el mediastino posterior, el mediastino ductal, según algunos autores. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los contenidos normales del mediastino, vamos a revisar de una manera breve cada una de las entidades patológicas dependiendo de la localización mediastinal. Y vamos a empezar con el mediastino anterior. Estas causas, las causas de patología mediastinal anterior más comunes se las pongo en esta diapositiva, ¿sí? Pero les subrayo las tres primeras. Si ustedes pueden ser capaces de pensar en 3 diagnósticos diferenciales en cada uno de los mediastinos, estamos muy bien. Timoma, la más común, tumores de células germinales y linfomas. Vean cómo linfomas los pongo en otro color, pues porque el linfoma es la patología más frecuente del mediastino en general. De tal manera que si ustedes les preguntan cuál es la patología que tiene el paciente en mediastino, pues no se van a equivocar de una manera muy frecuente si responden linfomas, ¿no? Timoma, tumores de células germinales, linfoma, bocio intratorácico, tiroides aberrante, adenomas paratiroideos abarcan la patología más frecuente de mediastino anterior. Les voy a dar algunas claves diagnósticas para cada uno de los mediastinos para que las revisen bien, para que las aprendan, porque eso nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial. En mediastino anterior la edad es muy importante. Pacientes de mayores de 45 años, los tumores de células germinales son muy raros. Generalmente es patología de gente menor de 45 años. Lo mismo, los tumores malignos de células germinales son extremadamente raros en mujeres. De tal manera que si ustedes tienen una mujer de 50 años, pues ya podemos ir descartando algunas entidades simplemente por epidemiología. Es importante que reconozcan que la presencia de densidad quística o densidad de grasa en el mediastino anterior es una buena noticia porque nos predice benignidad. Una lesión quística o con grasa puede deberse a quiste tímico, un quiste pericárdico, teratomas o hernias de Morgagni. Todas estas patologías son en esencia benignas, al menos desde un punto de vista biológico. A mayor tejido blando, mayor probabilidad de malignidad. Recuerden que ustedes pueden saber más o menos la densidad del tejido dependiendo de las unidades Hounsfield medidas en la tomografía. Y finalmente la calcificación se presenta en timoma y teratoma. Aquí lo que quiero que se aprendan es que los linfomas por lo general no se calcifican, ¿sí? Entonces, con estas claves diagnósticas ustedes pueden empezar a hacer combinaciones y desde el principio, antes de tener estudio de histopatología, pueden saber a priori cuál es la patología de su paciente. Este es un ejemplo de timoma. Vean cómo está circulado por ahí en rojo. No queda la menor duda que está hacia la parte anterior de los grandes vasos, es decir, está en el mediastino anterior. No importa que esté un poco ladeada la lesión, esa lesión sigue perteneciendo al mediastino anterior. Vean cómo es una lesión sólida con densidad heterogénea. Si recuerdan las claves diagnósticas, la presencia de tejido sólido es preludio de una probable malignidad. Recuerden también que la ausencia de calcificación puede ser sugestiva de un linfoma. Entonces, con eso ustedes van construyendo el diagnóstico. En este caso, el diagnóstico final fue un timoma. Lo uso aquí sobre todo para marcar la localización de patología mediastinal anterior. Hablemos rápidamente de tumores tímicos. El timoma es la neoplasia primaria más común del timo. De hecho, el timoma es la neoplasia primaria más común de todo el mediastino. Es decir, de todos los órganos mediastinales, el que tiene una neoplasia primaria más común de todos es el timoma.
No tiene mucha preferencia de género. Generalmente los pacientes se afectan a los 40 o 60 años. Esta no es una enfermedad de pacientes muy jóvenes. Y algo importante es que el 90% de ellos son visibles en la teleradiografía de tórax, lo cual nos da la oportunidad de hacer un diagnóstico pues oportuno. Primordialmente el manejo del timoma es quirúrgico y en caso de que haya invasión se recomienda dar radioterapia posoperatoria. El timoma, aunque es lo más frecuente, no es el único tumor del timo. El timo también puede tener carcinoma, puede tener carcinoide, carcinoma de células pequeñas o de células en forma de avena, y también puede tener una hiperplasia no neoplásica. Esta es una clasificación muy tradicional, la clasificación de Masaoka para las malignidades tímicas. En general, como la gran parte de los cánceres del 1 al 4, lo que quiero recalcar en esta diapositiva pues es cómo el pronóstico a 10 años depende de que el timo encapsule su tumor. Una vez que el tumor rebasa la cápsula, por ejemplo en estadios 3 para adelante, pues vean cómo la sobrevida baja de manera dramática de 84% para Masaoka 2 en el mejor de los casos a un 21% para Masaoka 3 en el peor de los casos. Obviamente esto cada vez es más grave conforme avanzamos en la clasificación de etapificación. Algo muy importante que deben de recordar es que el timo tiene una característica. Tiende a dar síndromes paraneoplásicos. Entonces es importante que ustedes estén alerta a estos síndromes bien caracterizados, porque es un diagnóstico muy satisfactorio ver entidades, ver cuadros clínicos que aparentemente no pueden estar muy relacionados a una enfermedad y pensar inmediatamente en timoma. Estos síndromes paraneoplásicos generalmente son 4, los bien establecidos, y hay algunos otros que están algo controversial. Vamos a hablar de los más probados. El primero es la miastenia gravis, la aplasia de células rojas, la hipogamaglobulinemia y los cánceres no tímicos. Las pistas diagnósticas son importantes. Ustedes saben, miastenia gravis es la debilidad muscular. Característicamente está desencadenada por esfuerzo muscular repetitivo, por ejemplo, el parpadear de una manera rápida y frecuente. Y es el más común. De hecho, 30% de los pacientes con timoma aproximadamente van a tener miastenia gravis. La aplasia de células rojas, ustedes la pueden reconocer por anemia normocítica, normocrómica severa, que generalmente respeta las otras líneas celulares. La hipogamaglobulinemia la pueden identificar por infecciones de repetición. Y bueno, cáncer tímico pues depende de su localización y de su clase. El síndrome paraneoplásico más frecuente es miastenia gravis, hasta un 30%, y la aplasia de células rojas y la hipogamaglobulinemia están en el orden del 5%. Algo que es muy importante, recuerden que el síndrome paraneoplásico puede preceder al timoma o puede aparecer una vez que el paciente ya tiene el timoma, y esto puede tener implicaciones en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Sí? Vean aquí, les pongo una imagen de una masa mediastinal anterior. En la imagen que está a su izquierda pudiera pasar desapercibida si no ponemos mucha atención, debido a que este timoma quístico tiene una captación tardía del medio de contraste. Pasados algunos segundos, ustedes pueden ver que el contraste realza en la imagen de la derecha, y vean cómo es una densidad quística, tiene líquido, lo cual nos hace pensar en timoma quístico debido a las características radiográficas. Una patología que en general le puede ir bien al paciente si está contenida. Vean aquí una calcificación, aquí sí es muy llamativa. En la tomografía vemos esta calcificación que a nadie se le pasaría, pero ¿qué pasaría si ustedes ven este mismo paciente con una tele de tórax? Vean cómo la calcificación queda prácticamente alineada con el esternón. Entonces podría pasar
desapercibida esta calcificación y podríamos confundirnos con que es solamente el esternón, pero bueno, si estamos sospechando patología mediastinal, el abordaje diagnóstico adecuado es una tomografía y bueno, pues aquí es obvio que hay una calcificación, lo cual prácticamente nos descarta linfoma. En este caso el paciente tiene un timoma calcificado, ¿sí? Vean esta imagen es muy bonita en el sentido que nos permite tener una localización exacta. El que esté ladeada obviamente no quiere decir que no esté en el mediastino anterior. Vean cómo se sitúa por delante de los grandes vasos. Y si ustedes se dan cuenta, este tumor grande, redondeado, con una cápsula, tiene diferentes densidades en su interior. Es decir, tiene diferente tejido. Vean cómo hay líquido, vean cómo hay tejido blando, incluso una zona que pudiera corresponder a hemorragia, ¿sí? Y esto es muy sugestivo de un teratoma. Otro teratoma totalmente diferente, pero vean cómo otra vez se encuentra en mediastino anterior y otra vez, aunque es un poquito menos espectacular que el anterior, podemos ver contenido de grasa según las unidades Hounsfield y contenido también de líquido, ahí donde marca la flecha. Esto es un teratoma maduro, en este caso en un niño de 5 años. Hablemos un poco de los tumores de células germinales. Lo primero que quiero que recuerden es que no me confundan los tumores de células germinales con metástasis de tumores gonadales, ¿sí? Un paciente puede tener un tumor testicular metastásico hacia mediastino y eso es diferente a un tumor de células germinales que nació en el mediastino. Entonces, lo primero es no confundirnos. Podemos dividir a los tumores de células germinales en dos grandes grupos, los benignos y los malignos. Los benignos son mucho más frecuentes. Prácticamente el 80% de la patología de tumores de células germinales en mediastino son benignos y lo más común, lo inmensamente común, son teratomas que tienen múltiples tejidos, como ya se los mostré en las diapositivas previas. La patología maligna es un poquito más complicada. El principal tumor mediastinal maligno es el seminoma, ¿sí? Fíjense cómo estoy diciendo, cómo estoy poniendo condiciones. Maligno, células germinales, mediastino, es el seminoma, pero no es el único, ¿sí? También podemos tener teratomas malignos en esta ocasión o tumores no seminomatosos. Quizá lo más importante de los seminomas es que son muy homogéneos en la tomografía de tórax, a diferencia de los teratomas que son altamente heterogéneos. Y esto es muy importante, si se fijan, estoy usando aquí letras rojas. Teratoma maligno y tumores no seminomatosos elevan marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales son alfa-fetoproteína y subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana. Ustedes tienen que pedir estos marcadores ante la patología mediastinal. Pueden pedir la gonadotrofina beta aunque los pacientes sean hombres, obviamente, ¿sí? El aumento de estas sustancias, de una u otra o de las dos, inmediatamente nos va a hacer pensar en tumor de células germinales malignos no seminomatosos, ¿sí? Porque seminoma no aumenta los marcadores tumorales. Teratoma maligno, tumor no seminomatoso, aumento de marcadores tumorales. Esto va a ser muy útil en su vida profesional. Vean ustedes aquí una imagen con una gran cantidad de tejido blando en mediastino anterior. Vean cómo es heterogéneo, vean cómo es multinodular y vean cómo tiene un orden bien establecido de progresión. Va de delante hacia atrás. No está calcificado. Esto nos hace pensar fuertemente en linfoma. El linfoma es el tumor de los nódulos linfáticos primario. El linfoma o las metástasis son la causa más común de masas mediastinales, ¿sí? Si ustedes ven una masa mediastinal, lo inmensamente probable es que sea primario un linfoma
o que otro cáncer haya dado metástasis hacia los ganglios linfáticos del mediastino. Quizá esta regla no se cumple por completo en el mediastino posterior, porque el mediastino posterior tiene una menor cantidad de ganglios linfáticos, de tal manera que podemos considerar que los tumores, los linfomas en mediastino posterior son, entre comillas, un poco más raros. Mucho cuidado porque 30% de todos los linfomas son asintomáticos. Asintomáticos. El paciente bien puede debutar con una anormalidad aislada en tórax. El que no tenga síntomas no quiere decir que no debamos de abordar al paciente, porque se nos puede ir el tiempo y la oportunidad de hacer un buen diagnóstico. Otra cuestión interesante con los linfomas es que su diagnóstico histopatológico certero necesita una abundante cantidad de tejido. De tal manera que si nosotros hacemos biopsias por aspiración, por aguja fina, es muy posible que el patólogo no pueda llegar a una conclusión diagnóstica. Entonces, en medida de que el paciente esté en buenas condiciones, si nuestra sospecha o el diagnóstico diferencial es de linfoma, es importante ir a sacar tejido completo, ir a sacar un ganglio completo, por ejemplo, con una toracoscopía, ¿sí? Para evitar retrasos en el diagnóstico. Obviamente, si el paciente no tiene buena reserva metabólica, fisiológica para enfrentarse a la agresión quirúrgica, bueno, pues podemos pensar en hacer un abordaje menos invasivo, pero siempre teniendo en cuenta que el diagnóstico del linfoma requiere abundante muestra. El linfoma en general lo podemos clasificar en dos, enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es la más frecuente en el mediastino. De hecho, casi todos los pacientes, 75% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin tienen involucro mediastinal. Recuerden ustedes las clases de hematología, clásicamente la enfermedad de Hodgkin es bimodal, con un pico entre los 20, 35 años y un pico después de los 50 años. Entonces hay que estar en alerta. Y la patología mediastinal es especialmente frecuente en el subtipo de linfoma con esclerosis nodular. Prácticamente el 90% va a tener afectación mediastinal. Una cosa muy interesante de la enfermedad de Hodgkin es que la diseminación en el mediastino es típicamente predecible. Es una diseminación escalonada, como la imagen que les puse hace un par de diapositivas, en donde empezamos en mediastino anterior y sin saltar estaciones ganglionares se va diseminando hacia ganglios pretraquiales, hacia hilos pulmonares. Este comportamiento es tan predecible que si ustedes ven ganglios afectados aislados, o sea, sin tener una progresión anatómica, hay que dudar del diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Es una de las características más importantes, su diseminación típicamente predecible. Y el linfoma no Hodgkin es infrecuente que el involucro mediastinal se presente. De hecho, esto solamente pasa en una minoría de los pacientes. Y generalmente, por regla general, la afectación mediastinal no es aislada. Es decir, el paciente va a tener ganglios o en cuello o en infradiafragmáticos, ¿no? Por ejemplo, en retroperitoneo. De tal manera que va a ser muy raro que yo requiera entrar a mediastino debido a que hay ganglios más accesibles, ¿no? Yo puedo tener un ganglio en cuello, es mucho más accesible y, bueno, el diagnóstico, entre comillas, es un poquito más sencillo sin tener que llegar a una toracoscopía. Recuerden, el linfoma no Hodgkin es mucho más infrecuente y la progresión es mucho menos predecible que en la enfermedad de Hodgkin. Otra patología del mediastino anterior son las hernias diafragmáticas. Esta es una imagen viendo desde la porción caudal hacia arriba. Esta es la cara abdominal del diafragma. Y vean cómo dependiendo de ciertas zonas donde el diafragma puede estar vulnerable, podemos tener hernias. En este caso estamos hablando de mediastino anterior. Una debilidad en la parte que está marcada ahí con verde dará origen a la hernia de Morgagni. Lesiones o debilidades en las porciones centrales dan lugar a hernias de hiato y en la región
lateral pues a las famosas hernias de Bogdalek. Masa mediastinal, no nos queda mayor duda, un mediastino totalmente ensanchado en la radiografía. Y vean ustedes qué pasa cuando yo le doy contraste. Vean cómo en la imagen de la izquierda hay asas intestinales que sobrepasan el límite de los diafragmas. Y en una proyección lateral, vean cómo es muy claro que hay una asa intestinal que está arriba de los diafragmas y por delante del corazón, dándonos la imagen de una masa mediastinal anterior ocasionada por debilidad en la porción anterior del diafragma, una hernia de Morgagni. Los puntos claves del mediastino anterior o prevascular. La mayor parte de las masas son de origen tímico. Por favor, pongan especial atención a la edad del paciente y a las características de atenuación en la tomografía. Si hay componente quístico y nos queda un poco de duda en la tomografía, ahí puede entrar al rescate la resonancia magnética que nos permite ver con mucha claridad lesiones quísticas. En general no es necesario, pero es una herramienta que tenemos disponible. Bueno, vamos con el mediastino visceral, mediastino medio. Otra vez, linfomas. Recuerden, linfomas es la causa más frecuente de afectación mediastinal. Quistes pericárdicos, broncógenos, lesiones vasculares, masas esofágicas. Estas son las claves diagnósticas del mediastino medio. La presencia de contenido líquido me orienta mucho a tener quistes esofágicos o quistes broncogénicos. Cuidado porque un aumento en la densidad no necesariamente me descarta la presencia de líquido, debido a que si el paciente tuvo un quiste que sangró de manera reciente, esto puede aumentar la densidad, o si el paciente está cursando con una infección de un quiste broncógeno, por ejemplo, esto puede dar un aumento temporal de la densidad en la tomografía. Otra vez, el tejido blando aumenta la sospecha de malignidad y ojo, a diferencia del mediastino anterior, aquí en el mediastino medio la presencia de grasa no necesariamente indica benignidad, debido a que tenemos una patología agresiva que se llama liposarcoma, que da densidad grasa en el mediastino medio y que definitivamente no son buenas noticias. También podemos tener hipervascularidades o densidades semejantes a músculo en ganglios metastásicos, por ejemplo, de melanoma, plasmocitoma, enfermedad de Castleman, etc. Finalmente, la clasificación aquí, perdón, la calcificación en el mediastino medio, pues es sugestivo de algunos procesos granulomatosos, por ejemplo, tuberculosis. Vean aquí, en la imagen de la derecha vemos un quiste pericárdico. Es muy obvia la vecindad con la víscera cardíaca y vean cómo tiene un contenido líquido, ahí en donde está marcada la C en la imagen de la derecha. Vean la relación con los grandes vasos, con los atrios y con el ventrículo izquierdo en la imagen de la izquierda. Es un quiste pericárdico que en general, si no da síntomas, pues no va a dar muchos problemas. Quiste broncógeno, a su derecha tienen una imagen de resonancia magnética. Vean el detalle exquisito que nos puede dar el quiste en esta modalidad de imagen y vean cómo en la imagen de la izquierda podemos ver el quiste broncógeno en el mediastino medio, ¿sí? Desplazando, según la flecha roja gruesa que está ahí, desplazando estructuras vasculares. Y en este caso, pues el contenido es un poco más denso, lo cual nos puede indicar que está calcificado, que está infectado. Quistes broncógenos, un diagnóstico diferencial muy importante en el mediastino medio. Aquí está una tabla de cuáles son los orígenes más frecuentes de los quistes mediastinales. En todas las edades, generalmente el quiste broncógeno se lleva el primer lugar y el quiste pericárdico el segundo lugar. No se les olvide que también hay quistes entéricos, ¿sí? Aquí hay generalidades de los componentes quísticos.
El quiste broncógeno generalmente da síntomas por compresión. Por ejemplo, puede dar por ahí algunas manifestaciones vasculares. Por ejemplo, en el paciente que habíamos tenido al que pertenecía la imagen previa. Si el quiste broncógeno tiene aire en su interior, es obvia la comunicación con la vía aérea. Y esto puede predisponer a la presencia de infección, ¿sí? La infección con los datos de respuesta inflamatoria sistémica que ustedes ya conocen. Los síntomas, las infecciones o la sospecha de malignidad son mandatorios para hacer que el paciente requiera una resección diagnóstica. Si el paciente está asintomático y fue simplemente un hallazgo y el paciente no tiene infecciones de repetición, es adecuado observarlos y resecarlos en el caso que presenten síntomas en algún momento. Quistes pericárdicos generalmente son asintomáticos, generalmente son benignos. Por lo general necesitamos solamente vigilancia. No así con los quistes esofágicos. Los quistes esofágicos generalmente requieren resección porque estos tienden a ser muy sintomáticos. Finalmente, algo que es raro en adultos, pero que es importante que sepan, los quistes neuroentéricos. Los quistes neuroentéricos se asocian de manera muy frecuente con anormalidades vertebrales o anormalidades de meninges. De tal manera que si ustedes ven una masa mediastinal en el mediastino medio y anormalidades vertebrales, pues prácticamente pueden hacer el diagnóstico de un quiste neuroentérico aún antes de tener histopatología. Otras causas, esta imagen es muy bonita, tiroides intratorácica. En este caso la tiroides creció hacia el mediastino medio. Vean ustedes en la radiografía que tienen a su izquierda cómo hay datos indirectos que nos hacen pensar en patología mediastinal. Vean cómo la tráquea está totalmente desplazada, ¿sí? Entonces ese es un dato indirecto muy, muy claro. Y en la tomografía vean ustedes cómo el lóbulo tiroideo izquierdo creció hacia abajo, situándose entre los grandes vasos y entre la tráquea. Incluso por ahí presenta una calcificación que está marcada con la flecha. En la imagen inferior izquierda pueden ver un corte axial en donde se ve la calcificación y pues bueno, el contenido heterogéneo. En este caso, la imagen coronal nos hace ver que es dependiente de tiroides y bueno, pues ahí tenemos el diagnóstico, una tiroides intratorácica. Quiste pericárdico, ¿sí? No queda mucha duda, vean cómo está desplazado a la izquierda, ¿sí? En el lado izquierdo, un quiste broncógeno en la teleradiografía de tórax, vean cómo se ve un engrosamiento mediastinal que está por detrás del corazón, no hace signo de la silueta, se ve perfectamente redondeado en una lateral de tórax. No se les olvide y nunca menosprecien una radiografía lateral. Prácticamente con la tele de tórax y lateral ustedes ya pudieron identificar a la perfección los detalles anatómicos y bueno, pues vean que no se equivocaron al momento de interpretarlas. En la tomografía vemos cómo es un quiste, ¿sí? Que nace en el mediastino medio y se desplaza hacia mediastino posterior, ¿sí? Aquí podemos ver ganglios calcificados, ¿sí? En la imagen de la izquierda, la flecha blanca nos indica un ganglio con diferentes densidades. Eso nos hace pensar en necrosis del centro. Y bueno, pues esta necrosis caseosa fue compatible con tuberculosis. En este caso vean cómo la figura de su derecha nos muestra otro ganglio en la misma localización, en mediastino medio, pero vean cómo es totalmente diferente en sus características, ¿sí? Aquí captó contraste, no parece que tenga mucha necrosis y en este caso, bueno, el paciente no tuvo la buena suerte de que fuera tuberculosis, sino que fue un tumor renal metastásico a mediastino. Entonces, ambos son ganglios, ambos están en el mediastino anterior, perdón, en el mediastino medio, pero vean cómo la diferencia al captar contraste nos puede ser de mucha utilidad diagnóstica. Vean aquí, definitivamente
este trago de material de contraste vemos cómo hay una protuberancia por encima de donde debería estar el estómago, arriba de los diafragmas. Esto es una hernia de hiato, ¿sí? Vean cómo está una porción estrangulada, se puede ver en las tres imágenes, que nos indica, bueno, pues dónde está el defecto, y de ahí para arriba es una hernia de hiato que está causada por alteraciones estructurales en el diafragma y, bueno, pues que son compatibles con una masa mediastinal. En este caso, pues el tratamiento es orientado a corregir esto vía quirúrgica. Las claves, los puntos importantes del mediastino medio visceral es que piensen pues siempre en linfadenopatía, ya sea linfoma como manifestación de enfermedad primaria o metástasis de alguna otra patología a distancia. No se les olvide, los quistes y las anormalidades vasculares también son muy importantes en este mediastino medio. Vámonos con el mediastino posterior. Aquí el rey no es el linfoma, generalmente son un poquito infrecuentes, pero aquí tenemos tumores neurogénicos y tumores esofágicos. El esófago puede tener patología en mediastino medio y mediastino posterior, dependiendo de la altura. Pero en términos generales, aquí es muy importante que no olviden los tumores neurogénicos, ¿sí? Claves diagnósticas del mediastino posterior. Los adultos pueden presentar tumores de la vaina nerviosa, schwannomas o neurofibromas. Estos tienen la característica de ser muy simétricos, parecen una esfera en la tomografía. Entre más joven sea el paciente, por ejemplo niños o adolescentes, vamos a tener ganglioneuroblastomas, neuroblastomas, ganglioneuromas, que también son tumores simétricos, pero no tanto. Estos tienden a ser más ovalados, con un poquito menos de simetría, ¿sí? No se les olvide, si el paciente tiene lumbalgia, dolor dorsal, un disco con protrusión puede ser suficiente para dar una imagen de masa mediastinal posterior. Y bueno, pues esto se va a corregir de manera quirúrgica, ¿sí? Tumores ricos en mielina, por ejemplo los de la vaina nerviosa, pueden dar densidad quística. Para el mediastino posterior es especialmente útil la resonancia magnética porque nos puede sacar de la duda si es simplemente un tumor rico en grasa o es un quiste. Una causa infrecuente pero muy satisfactoria de diagnosticar es un foco de eritropoiesis extramedular. Les explico. El paciente tiene anemia por la causa que ustedes quieran y hay un estímulo para producir mayores células rojas, no solamente en la médula ósea, sino en focos de eritropoiesis que están en otros sitios de la economía. Resulta que el mediastino posterior es rico en sitios de eritropoiesis que pueden crecer ante los estímulos hormonales desencadenados por la anemia y esto puede estar causando la imagen de una masa mediastinal posterior. Entonces no se les olvide, focos de eritropoiesis extramedular, diagnóstico raro pero muy satisfactorio de realizar. No cabe duda, tumor en mediastino posterior, sí, se extiende hacia mediastino medio, pero pues es un tumor grande pegado hacia la parte posterior, hacia las costillas, hacia la caja torácica en su parte posterior. Este es un tumor neurogénico, ¿sí? No se les olviden, aneurisma de la aorta. Este paciente llegó a urgencias con dolor torácico, descarga adrenérgica y pues todo el mundo pensó que podía tener un infarto agudo del miocardio. Se le pidió la radiografía de tórax y se dieron cuenta de que tenía el mediastino ensanchado. Entonces en ese momento detienen, evitan que el paciente use trombolíticos y se hace una tomografía urgente con contraste y vean cómo aquí hay un aneurisma de la aorta. ¿Qué hubiera pasado si el médico no pone atención a la radiografía de tórax? Bueno, pues se pudieron haber equivocado y trombolizar un aneurisma de la aorta con consecuencias fatales. Entonces es muy importante poner mucha atención en los estudios que solicitamos a nuestros pacientes. Tumor esofágico, vean ustedes cómo está en el mediastino posterior, ¿sí? Generalmente el paciente va a tener una sintomatología
gastrointestinal, esofágica alta, que consiste en disfagia sobre todo. Y vean ustedes lo que les decía de los tumores esféricos. Este es un tumor, ustedes ven esta imagen esférica muy bien delimitada, imposible pasarla por alto en la teleradiografía del paciente, y del lado derecho ustedes pueden ver un PET-CT. PET-CT consiste en una tecnología donde ponemos glucosa radiomarcada de tal manera que el tejido ávido de glucosa, el tejido neoplásico, lo capta. Ustedes pueden ver aquí el brillo muy importante de esta esfera en el mediastino posterior, que pues finalmente es un diagnóstico de la vaina nerviosa. Las claves del mediastino posterior: no se les olvide tumor neurogénico, así de sencillo, ¿sí? Puede haber lesión en los huesos de la columna vertebral o en los discos intervertebrales. No se les olvide, si queda duda, la resonancia magnética es de especial utilidad en mediastino posterior. Y no se les olvide tampoco que hay enfermedades que ni siquiera respetan para nada lo que es la anatomía, toda esta anatomía compartimental de la que estamos hablando, las infecciones, los hematomas, los linfangiomas, hemangiomas, cáncer pulmonar, no les importa en dónde se van a colocar. Ellos se pueden colocar en mediastino anterior, medio o posterior. Entonces, considérenlos en el diagnóstico diferencial de todos los mediastinos. Esta se las pongo aquí para que la lleven siempre entre sus notas. Es todo lo que acabo de decir de una manera muy práctica. Vean ustedes cómo en las columnas hacia la izquierda tienen los mediastinos, y en las filas, en la parte de arriba, las características que tiene la tomografía. Es tan sencillo como que ustedes lleguen, por ejemplo, a una patología con fluido en el mediastino medio, van a tener principalmente dos diagnósticos diferenciales: un quiste de duplicación y linfadenopatías. Entonces esto es algo muy sencillo que vale la pena tenerlo siempre a la mano para hacer un diagnóstico diferencial. Signos y síntomas, bueno, pues obviamente van a depender de todas las enfermedades, ¿no? Cada enfermedad va a tener su presentación. No se les olvide, muchos pacientes pueden estar asintomáticos, pueden tener infección dada por datos indirectos, por síndrome ocupacional. Está ocupando una lesión ocupativa y nos está causando infección por compresión, disfagia, parálisis, elevación de mi diafragma, disfonía. Pero bueno, quizá vale la pena hablar de dos síndromes clásicos: el síndrome de Horner y el síndrome de la vena cava. Ustedes los conocen a la perfección: afectación de cadena simpática, síndrome de Horner. Es infrecuente, pero es muy satisfactorio cuando lo diagnosticamos. Vean ustedes cómo aquí la hemicara del lado izquierdo presenta ptosis, caída del párpado, presenta dilatación pupilar y un poquito de enrojecimiento por anhidrosis. Entonces esto nos hace pensar inmediatamente en un tumor de mediastino posterior que está afectando la cadena simpática, ¿no? Un ejemplo más claro para que no se les olvide: ptosis en el gatito, ¿sí? Y vean aquí la caída, la disfunción del tercer párpado, ¿sí? Entonces no se les olvide con esta imagen: síndrome de Horner. Síndrome de vena cava superior. Vean cómo el paciente está lleno de colaterales, la masa mediastinal está colapsando la vena cava y se buscan otras salidas. Entonces eso es tan sencillo como revisar bien al paciente, ¿sí? Si a este paciente no lo revisamos bien y no le quitamos su camiseta, su playera, bueno, pues no vamos a poder observar esto y se nos puede escapar el diagnóstico. De imagen, pues ya estuvimos hablando, la radiografía de tórax es el tamizaje. Y muchachos, si les queda duda, soliciten un TAC, ¿sí? En general el TAC debe de ser contrastado, pero más vale que ustedes pidan un TAC y que salga normal a no pedir un TAC y perder tiempo, porque con la patología mediastinal no tenemos tiempo. Los síntomas pueden ser muy graves. Recuerden que ahí tenemos algo vital, por ejemplo, la vía aérea, en donde si se llega a obstruir, pues incluso llega a ser imposible intubar a los pacientes. Entonces, ante cualquier duda, una tomografía. Ya hablé también de la resonancia magnética. No se les olvide el ultrasonido.
nos va a ayudar sobre todo en quistes versus masas sólidas. Gamagrama tiene una característica, por ejemplo, que el timoma no capta el material radioactivo en la gamografía. Y ya hablé también de los estudios bioquímicos, sobre todo de alfa-fetoproteína y subunidad beta de HGC. No olviden, si el paciente está sospechando enfermedad tiroidea, pues pruebas de función tiroidea. Si están sospechando afectación paratiroidea, pues calcio y fosfato pueden ser las claves que los lleven al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues dependiendo de la patología que sospechemos, podemos ser poco invasivos. Aspiración con aguja fina puede ser suficiente, hasta llegar a una esternotomía o taracotomía. Obviamente ustedes van a elegir esto dependiendo de la patología, del diagnóstico diferencial y de la reserva metabólica y fisiopatológica de su paciente. ¿Sí? Ya casi para terminar, es prácticamente la última diapositiva, una especie de algoritmo en donde podemos ver que si el mediastino está ensanchado, vamos a pedir un TAC de tórax. Si hay una masa mediastinal, el primer paso es pedir marcadores tumorales. Si están elevados, inmediatamente sospecho tumor de células germinales maligno no seminomatoso. Si están normales, una buena herramienta es el gamagrama con gadolíneo. Y vean ustedes aquí cómo marco con los recuadros rojos las pistas diagnósticas y con los recuadros verdes, por ejemplo, que el timoma no capta en el gamagrama, ¿no? Obviamente esto se va adaptando a cada uno de los pacientes. Lo más importante es que tengan en la mente los contenidos de cada mediastino y las patologías para que su paciente no pierda tiempo, tener un diagnóstico oportuno que seguramente va a derivar en un tratamiento oportuno. Muchas gracias, estoy para ayudarles en los que necesiten en el servicio de neumología y medicina crítica de nuestro hospital. Gracias.